Bien, estamos en este tercer bloque y último. Le comentábamos pues que las posturas en torno a la muerte del presidente Luis Echeverría Álvarez, la mayoría han sido negativo, por lo que ya escuchó usted. El ejemplo lo tenemos en la versión o en el punto de vista de Eduardo Cinta. Sin embargo, también es de entender y de concluir que no hay presidente en México que no haya dejado algo positivo. O sea, siempre habrá una herencia, una aportación, alguna institución que a la fecha nosotros la ocupamos o de la cual nos servimos y que desconocemos precisamente su origen. Cito, entre otras, que tiene una dimensión de impacto social brutal, el Infonavit, el Instituto de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, ese con el que usted seguramente tuvo la oportunidad de hacerse de su casa. Fue creado durante la administración del presidente Luis Echeverría, por citar un solo asunto. La visión diplomática en aquel momento fue de gran tradición y de gran apertura. Pero, ¿qué le parece que sea don Teodoro Rentería Arroyave quien nos ubique en esa parte de la historia? Escuchamos. Radio Escuchas de la República desde Interlomas, Estado de México. Les saluda su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula Carlos Fernando Ravelo y Galindo. Carlos Fernando Ravelo y Galindo, el decano del periodismo del Gremio Organizado de México, a partir de este sábado 9, ya mora en el éter eterno. Deja una estela muy reconocida de reportero, columnista, directivo, escritor y comunicador social. Falleció a los 92 años y fungía como tesorero del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, del que fue fundador. A continuación, el panegírico que difundió en su página oficial el CONALIPE, de la autoría de su vicepresidente, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa. Déjeme interrumpir el comentario a tiempo porque este fue precisamente el que ayer compartíamos con ustedes. Aquí un error en la producción. Nos estaban compartiendo el comentario equivocado y bueno, pues ayer ya se lo dedicamos a don Carlos Ravelo. Solamente déjeme verificar si el de hoy lo tenemos correcto. Y sí, aquí lo tenemos. Déjenme prepararlo para todos ustedes, por favor. Bien, porque vale la pena hacer este comparativo. Ahora sí vamos a escuchar. Escuchas de la República desde Interlomas, Estado de México. Les saluda su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula Al expresidente Luis Echeverría Álvarez, la historia lo juzgará. Como es del conocimiento público nacional y mundial, el presidente de México, 1970-1976, Luis Echeverría Álvarez, falleció a los 100 años en su casa de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, la noche de este viernes 8. El pasado 17 de enero había celebrado en familia su centenario de vida. Como le escribimos con motivo de su cumpleaños 99, analizar la actuación del licenciado Luis Echeverría Álvarez en su desempeño como presidente de la República y demás cargos es desde luego exponernos a la polémica, puesto que se trata de una figura controvertida en vista de que unas muy efectivas campañas lo estigmatizaron como consecuencia de algunos hechos, entre ellos el cambio en la dirección del diario Excelsior, el enfrentar a la más dura iniciativa privada por sus políticas sociales y el habérsele cargado los sucesos lamentables del 68 y del 71, lo cual ha calado en gran parte de las nuevas generaciones que sin conocimiento alguno lo acusan, lo juzgan y lo sentencian. Por ello aseguramos que la historia juzgará al exmandatario y esto corresponderá a los estudiosos y cuando cesen las pasiones. Todo ello, no obstante que en el primer caso fue un problema interno de la cooperativa. En el segundo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la masacre del 2 de octubre y sobre la represión del jueves de Corpus, pagó con su puesto el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez.
Y no olvidemos que estuvo a punto de costarle a Echeverría la candidatura presidencial priista cuando en la Universidad Nicolaita del estado de Michoacán homenajeó a los estudiantes caídos. Para fijar lo histórico, años después fueron vendidas las cooperativas de los diarios Excelsior y La Prensa, ahí sí con intervención presidencial, precisamente de la consorte Marta Sagún. En estos casos, sí hubo denuncias presentadas por los periodistas afectados. Ninguna prosperó y los colegas perdieron todo lo invertido en los juicios. Revisemos los aportes de Echeverría Álvarez. La enciclopedia nos recuerda que la resolución 3281 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más conocida como la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, es uno de los documentos fundamentales del nuevo orden económico internacional. Una serie de propuestas impulsadas por los países del tercer mundo durante la década de 1970 para balancear a favor de las periferias los términos de la economía mundial. La carta, que también se conoce como Carta Echeverría, por haber sido propuesta y promovida por el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1974, tras 2 años de negociaciones. La revista Macroeconomía nos recuerda que el Poder Ejecutivo Federal a cargo de Luis Echeverría logró la extensión del mar territorial a 200 millas de la costa, con lo que se logró el dominio de México sobre esa gran superficie y los fondos marinos que contienen enorme riqueza marítima y mineral, particularmente petróleo. Vamos a los números. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el territorio nacional se conforma con 5.130.000 kilómetros cuadrados, en números redondos. ¿Cómo se logró esto? Ya que solo contábamos con la superficie continental histórica de 1.960 kilómetros cuadrados, con la zona económica exclusiva decretada por Echeverría, que incluye islas y mar territorial. Se sumaron 3.160 kilómetros cuadrados, aumentó en un 61% el territorio nacional, política que después de ser aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a propuesta de México, benefició a todas las naciones del mundo. Otras realizaciones del gobierno echeverrista fueron las creaciones del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores Infonavit y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, instituciones que han construido hasta la fecha el mayor número de casas habitación para los trabajadores, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría del Trabajo, la Semana de 40 horas para los trabajadores y la Ley de Pensiones para los trabajadores del apartado E de la industria privada y el apartado B de los trabajadores al servicio del Estado. A nivel internacional, también se le reconoce el voto fundamental de México para que la República Popular de China ingresara a la ONU, después de negarle la posición contraria que su homólogo estadounidense, Richard Nixon, le exigía. Nadie en el mundo les dio cobijo, protección y medio de vida a los perseguidos de las criminales dictaduras de las naciones del Cono Sur, como fue el gobierno del licenciado Echeverría. Entre ellos a cientos de colegas. Con su apoyo se fundó en México la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, única en el continente reconocida por la ONU. Porfirio Muñoz Ledo, en declaraciones a la revista Proceso, calificó a Luis Echeverría Álvarez de hombre de gran fortaleza física que protagonizó el fin del periodo de la llamada Guerra Fría y pasó de una época represiva en la vida del país a una nueva ubicación en el mundo. Lo conocí muy de cerca, aprecio sus valores que defendió, como la independencia del país y la justicia social. El primer gobierno de la derecha que comandó el frívolo Vicente Fox Quesada
enderezó juicio por genocidio al expresidente Luis Echeverría Álvarez. El quinto tribunal colegiado en materia penal lo exoneró en vista de que las pruebas presentadas por la Fiscalía no demostraron la participación del exmandatario. Aún así, persisten las condenas. En muchas naciones lo reconocen como héroe por sus aportaciones mencionadas. En México, algunos lo demonizan. Por todas las razones expuestas, al presidente Luis Echeverría Álvarez la historia lo juzgará. Esto corresponderá a los estudiosos y cuando cesen las pasiones. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Como he visto, es bien importante tener la película completa o siempre poder apostarle a tener las visiones, las observaciones, ¿qué le digo yo más? Los análisis, ¿no? de uno y de otro lado. Entonces, estos temas son muy sanos y quedan allí para el entendimiento y para la comprensión de las futuras generaciones. La Comisión Nacional del Agua publicó en el diario oficial de la Federación algo muy importante. Hay que entender que la CONAGUA es un órgano administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y publica en el diario oficial la declaración del inicio de la emergencia por la sequía para el 2022. Por ello, la CONAGUA queda facultada para implementar medidas transitorias y concertadas con los usuarios para garantizar el abasto de agua a la población en cuencas o municipios que presenten dichas condiciones. Esto conforme a la Monitor de Sequía en México, que publica quincenalmente la propia CONAGUA. Este acuerdo es de carácter general y es de emergencia por la ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en las cuencas para este 2022. Se detalla igualmente que esta decisión se toma en base en los resultados al análisis o dictámenes realizados por la CONAGUA a través del monitor que le acabo yo de comentar y que forma parte de lo que se llama el North American Drought Monitor. Exactamente lo mismo, pero obviamente con la visión y el apoyo norteamericano, que detalla que a la fecha se ha determinado en diversas cuencas del país tienen la condición de este fenómeno natural en sus modalidades que le acabo de comentar, severa, extrema o excepcional. Veía yo el termómetro en Mexicali, 51 grados centígrados. Imagínense lo que esto significa. Entre otras cosas, la CONAGUA puede proporcionar a terceros, en forma provisional, el uso total o parcial de las aguas concesionadas. Es decir, yo le tengo concesionada a cierta industria el agua, a ver, maestro, de manera excepcional, tienes que dirigirlo o pueden ocuparlo o terceros. Se cede o se transmite temporalmente a la autoridad del agua los derechos y la solicitud de interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no se utilicen, en tanto subsiste la emergencia. Es el mismo sentido, ¿no? También la autoridad estará verificando que los volúmenes que se transfieran o cedan temporalmente se entreguen directamente a la red de distribución en coordinación con el órgano operador, en tanto subsista esta emergencia. O sea, nadie puede quedársela para el uso personal. Debe ir directamente a la conexión directa de la red. Y también se establece que CONAGUA, conforme a los resultados de los análisis y los dictámenes que se lleven a cabo por el monitor de sequía, estará lógicamente haciendo todo para garantizar el abasto de agua para uso doméstico y público urbano. Y ante ello, se podrán ejecutar las medidas transitorias concertadas con los representantes de los usuarios de los consejos de cuenca que presenten condiciones de sequía severa, de sequía excepcional y de sequía extrema. Entonces, la comisión también llama
a los usuarios de las zonas afectadas a tomar medidas e informó que se dará seguimiento a dichas acciones. ¿Qué medidas debemos de tomar? Pues cuidarla. Y esto debe de ser permanente. Es decir, el cuidado del agua debe de ser permanente. Desafortunadamente, y lo sabemos, somos personas que no la cuidamos, la tiramos, no nos damos cuenta que es un recurso no renovable y que aunque tengamos la gran y gigantesca suerte de que llueva y que nuestros mantos freáticos hacen su trabajo, cada vez es menos el agua que se tiene a disposición. Y el cambio climático igualmente apoya o golpea en ese sentido. Bien, pues a nombre de todo el equipo, muchas gracias. Hay que dar seguimiento a esta visita presidencial. Le dejé ahí en Irradia Noticias Tamaulipas la reunión en vivo con el presidente, entre ambos presidentes. Si quiere usted analizarla, sígala. Están los detalles con su traducción correspondiente. Es una transmisión del gobierno de la República que de manera oficial se comparte. Gracias a nombre de Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.